buenísimo y es momento de recibir a nuestros invitados campeones. Igual con mucha carrera ya, pero campeones del Nacional B. Ay, ascendidos. Definición recontra mega infartante, tanda de penales. Pero alegría, alegría, alegría al fin. Campeonato y ascenso a la división intermedia, que bueno, ahora en 2 meses prácticamente ya estará arrancando. Así que presentamos a los campeones de Guaraní de Fran, nuestro querido amigo que viene después de 2 años. Sí, después de 2 años. Lo había hecho con el Trique en su momento. Sí. José Báez y Pulvio Aranda, señores. Fuertes los aplausos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Bienvenidos, campeones. Muchísimas gracias por la invitación también. No, por favor. Me supongo yo que, y lógico, como todo, después de salir campeones, es como quitarse una mochila pesada, digámosle, pero buena, ¿no? Porque, bueno, lograr un título, un ascenso por sobre todas las cosas no es poca cosa y es un fruto de mucho sacrificio, ¿no? No, y así como vos dijiste también, por cómo se dio la definición, fue una locura fue. La verdad que en ese momento no dimensionamos todo lo que logramos, pero el domingo, cuando llegamos allá en la ciudad de Fran, fue una locura. Fue, la verdad que fue muy emocionante verle a toda esa gente que nos estaban esperando, señores, viejos, jóvenes, nos seguían en moto, en caravana, no. La verdad que fue una cosa inexplicable lo que logramos, vamos a decirle. José, porque ustedes entrenaban en Encarnación, ¿no? ¿No entrenaban o por lo menos esta última parte no lo hacían en Fran? Sí, entrenábamos, o sea, yo llegué en la segunda parte del torneo. Pulvio sí estuvo de inicio y desde que yo llegué la mayor parte entrenábamos en Encarnación. Ahí era nuestro lugar de entrenamiento y también jugábamos en el estadio de Vista Alegre. Bueno, Pulvio, ¿y vos hace cuánto que estás allá en Guaraní de Fran? Bien, Lucas, nosotros empezamos en marzo. Ok. El fines de marzo empezamos a entrenar, esperando la fecha de inicio, porque creo que dijeron julio y luego se postergó a... Bueno, perdón, abril iba a empezar y luego se postergó a julio. Entonces tuvimos una larga pretemporada, ponerle que duró 2 o 3 meses de pretemporada. Híjole. Sí, y luego vinieron los refuerzos. Bien, la verdad se me formó una linda familia, porque dentro de todo se encontró muchas emociones, así que con la gracia de Dios pudimos campeonar, así que estamos ahora expectantes de lo que va a ser intermedia. Fíjense, había una cantidad de gente importante Sí, también. buen De los marco, dos, hay que total, decirlo, sí. de los El dos equipos, Cefca porque el Cefca y- también trajo mucha gente. La gente de Fran, porque hay que Y ser muy sincero. fanática, lo que pasa es que la gente te apoya, vos estás entrenando, recibís mensajes, 2 días antes de los partidos ya están ahí atentos a nosotros. No, pues Pulvio, a lo que voy, tampoco es acá la vuelta. O sea, hay una distancia considerable. Porque 360 kilómetros, Por no, eso no te es poca digo, o cosa. sea, no es poco. Toda esa gente vino allá de la ciudad. Vinieron, obviamente se fueron muy contentos. Es lógico, me imagino que la celebración habrá sido importante. Pero bueno, acompañó la gente. La cuestión también, y lo escuchaba al profe, hablar de que se formó un grupo con jugadores de experiencia, un grupo con jugadores que sabían lo que querían y se veían lógicamente en el equipo con gente ya de mucho recorrido inclusive. Porque llegamos, creo que 14 refuerzos llegamos de intermedia. Muchos jugadores llegamos y a medida que iba pasando el torneo, algunos jugadores fueron a primera división, el caso de Melgarejo, Sí. Pina Trinidense, después Roland, otro que fue a Bolivia, a la Aurora de Bolivia. O sea que varios jugadores iban saliendo, ¿verdad? Pero igual nosotros nos mantuvimos fuertes, unidos y el que entraba rendía. Eso era lo bueno, que el que entraba rendía y no había tanta diferencia, ¿verdad? Mencionando en este caso también lo he hecho por este equipo, por el Cefca, que es un muy buen equipo también. Sinceramente fue un partido interesante, trajo mucha gente también. O sea, fue una final emocionante, pero en este caso que también te daba el paso directo al ascenso, ¿no? Porque el año pasado, si no estoy equivocado, no era
pase directo, era Claro, repechaje. sí, Medio porque va cupo, cambiando Era medio año cupo. por medio, Sí. también nos habían explicado. Era medio ¿verdad? cupo, Era ¿no? medio cupo. Ahora, sin embargo, es ascenso directo. Creo que 12 fue El 12 de junio. sí. Y con el profe Centurión Con también. el profe Sí. Sendo. Así mismo. Ahora sí, hermano, si vos querés ganar Nacional, tenés que ir. Profe Centurión le tenés que llamar sí o sí, hermano. Y campeón. Claro, no hay totía. El profe te sale campeón. Ahí está la clave, con había el sido. club que sea. Che, y la El tanda de penales. arquero. Ahí le tenemos ahí a Diego Morel. Qué Creo- bárbaro. Con el pie saca uno. Ahí está. Y El primer cuarto penal, creo que creo que fue el primer ¿verdad? penal que Que- casi atajó bien. con la Qué primera. bárbaro. O sea, que De cobrar los adelantamientos en uno Sí. de los penales. Sí. Y después de eso le dijo, no pueden adelantarse ahora, le dijo, pero ¿por qué no hizo valer el que atajó? Pero le teníamos mucha fe a Diego, sabíamos nosotros de que el 1 o 2 iba a atajar. Yo al menos tengo una experiencia buena con él en la Sudamericana con Independiente, Ah, que atajó 3 penales. Cierto. Y bueno, ahora hizo Yo lo creo que mismo, es el pero que ya hizo saliendo campeón, ¿verdad?